Bien, todo bien. Estoy viendo quiénes están conectados. Faltan un par de personas, unas 7, 8 personas faltarán conectarse, pero estamos la mayoría, ¿sí? Vamos a dar comienzo hoy, chicos, a nuestra última clase de comunicación. Hoy vamos a cerrar, hoy nos despedimos, ¿eh? Es la última vez que nos van a ver hoy y después ustedes continúan con otras materias complementarias, ¿eh? Que ya no tienen que ver con comunicación. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla para que podamos trabajar, presentar el tema de hoy. Bueno, vamos a desarrollar el que para nosotros es nuestro último tema hoy, que es el trabajo colaborativo de escritura. ¿Qué es esto del trabajo colaborativo de escritura? Es algo en lo cual ustedes van a trabajar mucho, valga la redundancia, a lo largo de su carrera. ¿Por qué digo que van a trabajar mucho? Porque ustedes van a tener en distintas situaciones académicas van a tener que redactar sus propios proyectos, informes, trabajos, y muchas veces, sobre todo dada la cantidad que son ustedes, la cantidad de personas, van a tener que hacerlo de manera colaborativa, de manera grupal, ¿eh? Para lo cual hay estrategias. Hay estrategias, hay formas de organización y cada una tiene como una funcionalidad específica o tiene un objetivo hacia el cual está dirigido, hacia el cual está direccionado. Entonces, vamos a ver lo que, en este caso, por ejemplo, nos señalan los autores acá, las autoras Guadalupe Álvarez y Lorena Baza. Ya desde antes de la pandemia comenzó para nosotros un fenómeno que es el de la escritura, ¿sí? Pero de la escritura de manera colectiva, especialmente en el espacio, en el ámbito que nosotros llamamos académico, que tiene que ver con los estudios universitarios, los estudios superiores. Vean ahí la expresión que dice, en especial acá, se ha comenzado a gestar un fenómeno que complejiza las tareas de escritura, o sea que las va a llevar a otro nivel a las tareas de escritura que nosotros conocíamos habitualmente dentro del ámbito universitario. ¿Por qué? Porque muchas de ellas se van a llevar a cabo grupalmente. No solo porque todos van a colaborar y van a hacer aportes, sino porque muchas veces, por ejemplo, dependiendo de la carrera y de la ciencia, se forman grupos de investigación. Entonces, los aportes tienen que ser de todos quienes conforman ese grupo de estudio o ese grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Dice, este tipo de práctica se denomina escritura colaborativa, como ya lo venimos diciendo, y se ha modificado e intensificado con el advenimiento de las tecnologías digitales. Bueno, ustedes saben que hace un tiempo atrás, ustedes son muy jóvenes, pero hasta hace un tiempo atrás, escribir era un trabajo más artesanal. Uno lo hacía a mano, en distintos formatos, y si tenía la posibilidad, en algún momento o lo pasaba a máquina o lo pasaba en la computadora y bueno, después lo imprimía, si es que se necesitaba. Pero era como un trabajo más artesanal, era algo como más individual también, ¿sí? Uno lo hacía solo y no existía esta visión, digamos, de escribirlo de manera colaborativa, ¿sí? Siempre se supo que se podía trabajar de manera grupal, pero no con el formato y no con la especificidad con la que lo vemos ahora. Por ejemplo, cuando trabajamos el, eh, con el Google Drive y con otros elementos que nos permiten ir viendo el progreso simultáneo, mientras todos vamos escribiendo y vamos aportando. Vean acá lo que les apuntó la profesora Milagros, que es la autora de nuestro texto de hoy. Dice, de este modo la escritura colaborativa, en especial aquella mediada por las tecnologías, o sea, aquella que está intervenida por la tecnología, es significativa dado que ha mostrado que puede contribuir a un buen desarrollo de la producción textual. Ustedes se acordarán porque nosotros ya lo hemos hablado esto, lo hemos señalado,
Voy a salir de la pantalla completa. No quiero dejar de compartir, pero quiero salir de la pantalla completa. A ver si podemos salir, porque me molesta un poquito la vista. Nosotros sabemos, porque hemos hablado de la escritura académica y de sus características, que escribir es un proceso. Y cuando nosotros hablamos de un proceso, estamos pensando en un paso a paso. Y que ese proceso, justamente de escritura del cual estamos hablando, al cual nos estamos refiriendo, tiene que tener una progresión. Y esa progresión tiene que ir de lo más simple a lo más complejo, ¿eh? De lo más básico a lo más global. Entonces, siempre pensemos que tiene que estar ese progreso escalonado, ¿eh? Que eso también va a ser algo, un aspecto que vamos a considerar cuando pensamos en escritura colaborativa. Voy a la siguiente. Profe, Sí, decime. Te escucho disculpa, como muy ¿podrías, bajito. disculpa, Lourdes, ¿estás hablando vos? sí, sí, ¿podrías aceptar a una compañera que se le cortó el wifi y recién pudo entrar de vuelta? Por supuesto. Por supuesto, déjame. A ver. Eh, ¿Quién es la chica? No, no me salta la invitación desde acá. Lourdes se llama ¿Y el apellido, no te acordás? Gómez Núñez Frechi el apellido. Vos sabés que no veo la invitación, la solicitud. Espera que estoy buscando a ver si me aparece por algún lado. Decile, por favor, que me envíe la solicitud porque no veo el... Estoy mirando en todas las pestañas y no me salta la notificación. No, no la veo por ningún lado. Ahí dice que la aceptaste. Ah, ok, ok. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por el mensaje. Bueno, hablando de escritura colaborativa, entonces, yo lo que decía es que recuerden que es un proceso escalonado y que va de menor a mayor. ¿En qué sentido? En el que la complejidad tiene que aumentar a medida que nosotros sumamos más elementos al texto, que avanzamos con el desarrollo del tema. Y por supuesto que esto se va a complejizar en la medida que más personas aporten sus ideas para el desarrollo de un trabajo. Por ejemplo, cuando hay que elaborar un informe, está, cuando hay que hacer una investigación, cuando hay que presentar un póster científico, ¿m? Van a ver ustedes que es necesario contar con los aportes de todos quienes trabajaron, pero aparte esto va a complejizar siempre la escritura, el texto. Vuelvo al archivo que estaba compartiendo. Acá. Voy a correr esta barra porque me está molestando un poquito. Vale. Fíjense acá que de hecho la profesora Milagros les señala esto. Fíjense la sigla ahí dice S es escritura colaborativa. Dice, es un proceso complejo que combina las actividades asociadas a la escritura individual. Yo puedo escribir individualmente cuando estamos haciendo un proceso de escritura colectiva, sí. Yo, Paloma, por ejemplo, puedo escribir mis aportes, ¿está? Organizarlos, lo puedo organizar en papel. A mí me gusta escribir en papel y después lo paso a la computadora. Pero hay gente que se maneja bien con la computadora o con el celular, ¿eh? Entonces, va escribiendo sus aportes y después hay que buscar algún formato, alguna plataforma, programa, ¿eh? Hay muchas alternativas para escribir colaborativamente, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Hay tres etapas, tres pasos fundamentales a tener en cuenta. La planificación,
la puesta en texto, y la puesta en texto refiere al armado del texto en sí mismo, y la revisión, porque tiene que haber un proceso de mirar, de observar y analizar todo aquello que hemos escrito. Así como hay una previa y hay una planificación, y nos ponemos a pensar, bueno, a ver, ¿qué ideas queremos colocar en este texto? ¿Por qué? ¿Cuáles vamos a elegir? Eh, Elegimos un vocabulario, un tono para darle al texto, ¿eh? Y una estructura, decimos, bueno, tiene que tener estas partes, no le puede faltar tal cosa, fíjense que tiene que estar tal elemento. Una vez que uno organiza eso, ¿eh? Y empieza a darle forma al texto, hace lo que nosotros llamamos puesta en texto, uno después tiene que tener un proceso de revisión. ¿Y qué implica ese proceso de revisión? Bueno, que las personas que colaboraron en el trabajo, que participaron, se sienten, lo lean con un objetivo y digan, bueno, a ver, nuestro objetivo, nuestro propósito era este. Miremos el texto, vamos a leerlo a ver si cumple con lo que necesitamos. ¿Está? Es necesario que se haga ese proceso, sí o sí. No, no se puede entregar un trabajo sin haberlo leído, sin haberlo revisado, mirar las conclusiones, a ver si se corresponden con la introducción, con lo que uno había planteado, con lo que se propuso. Entonces, tengan en cuenta eso. Les va a pasar a lo largo de su carrera, van a tener situaciones en las cuales van a tener que escribir con otros, con su compañero de box, con sus compañeros de trabajo, de aula, ¿eh? O los profesores mismos le van a decir, bueno, alumnos, formen un equipo para investigar tal cosa o para trabajar tal tema. Y bueno, van a tener que ¿eh? Familiarizarse ustedes con esto de la escritura colaborativa. Fíjense lo que los autores señalan. Dice, tanto Posner como Becker, como Lowry, Curtis, han propuesto una serie de categorías. Y cuando pensamos en categorías, estamos pensando como en clases conceptuales para reflexionar sobre este proceso escrituario complejo. Estrategias para la escritura, fases, fases, estamos pensando como niveles de complejidad. Actividades, modos de control del documento, roles, la función que va a cumplir cada uno, y modalidades de trabajo. ¿Mm? O sea que, fíjense que dentro de la escritura colaborativa hay varios aspectos y varios elementos a considerar. ¿Mm? No solo esto de que, bueno, es un paso a paso, ya lo sabemos, lo hemos dicho, sino que además hay que ver cómo organizamos lo demás, las actividades, qué fases o qué momentos va a tener nuestra escritura, ¿sí? ¿Cómo vamos a controlar el documento? ¿Cómo lo vamos a revisar? Será necesario seguramente establecer criterios. Decir, bueno, vamos a mirar la formalidad del lenguaje, vamos a mirar la estructura, vamos a mirar si cumple con los objetivos. Eso es establecer criterios, poner como puntos de referencia de cosas que tenemos que mirar en el texto. ¿eh? Cosas a las cuales necesariamente le tenemos que prestar atención. Ténganlo en cuenta. ¿eh? Hay en la facultad acá de odontología un evento que se hace todos los años, que es la jornada científica, donde los alumnos y los docentes suelen exponer trabajos de investigación que han llevado a cabo dentro de sus materias, de sus cátedras, y muchas veces esos trabajos no solo se presentan y se difunden con la comunidad, sino que también esos trabajos pueden ser premiados, ¿sí? Pueden ser premiados y ustedes pueden obtener una gratificación muy grande dentro de la facultad. Entonces, ténganlo en cuenta porque muchas veces les va a tocar participar o sus docentes les van a ofrecer esa posibilidad. ¿eh? Decir, ¿qué les parece, alumnos, si investigamos sobre este tema? Si participan, participa fulano, 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 invitan a varios y a ustedes les va a tocar escribir colaborativamente. Piensa en esto, consideren la posibilidad. Ahora bien, hablando puntualmente de estrategias.
Y cuando pensamos en estrategias, estamos pensando en de qué manera vamos a abordar la escritura colaborativa. O sea, cómo vamos a hacer nosotros para lograr nuestra escritura de manera grupal, teniendo en cuenta los aportes de cada uno de los miembros. Fíjense lo que la profesora le señala acá. Dice, las estrategias se definen por la dinámica que establece el grupo para el proceso de producción textual. Proceso de producción textual es cuando yo me siento a escribir el texto y hago todo el paso a paso. Para realizar ese proceso, yo tengo que tener una estrategia. O sea, tengo que tener algo pensado previamente. Decir, bueno, yo a este trabajo lo voy a abordar o lo vamos a abordar de tal manera. Ujú. Fíjense que la profesora les colocó una numeración acá, ujú, como para ir pensando, así como en fases, en estadios. Dice, uno, individual de intercambio grupal. Empiezo a escribir yo individualmente, pero después eso que yo escribí sola, lo tengo que socializar con mi grupo. Dice, un autor representa a todo el equipo, ¿sí? Lo- yo voy a socializar lo que trabajé de manera individual y lo que trabajé con mi grupo. Tengo otra opción, dos, dice, individual secuencial. Los integrantes se escriben en momentos diferentes. Eso es cuando, y es la que suelen usar ustedes habitualmente, la mayoría de los alumnos, que dicen, bueno, nosotros vamos a dividirnos un tema, le vamos a dar a cada persona una parte del tema, y esa persona va a escribir. En el momento que tenga el tiempo que tenga, va a desarrollar el tema y después nos va a compartir los aportes. ¿Mm? Por eso se dice que escriben en momentos diferentes, no escriben todos al mismo tiempo. Puede ser y como en el mismo espacio de tiempo, pero no todos a la vez. ¿Mm? Hay una tercera manera de resolver esto. Fíjense, dice, paralela con división horizontal. Cada miembro trabaja en un área determinada del documento. Otra forma de organizarse, otra dinámica. Asignarles ya, no solo dividir el tema, sino ya asignarle de manera formal una parte y decir, bueno, a vos te va a tocar trabajar solo ese aspecto, ¿sí? Tal parte, tal apartado del trabajo te toca a vos, te toca el desarrollo, o te toca la conclusión, o te toca la introducción. Cuatro, paralela estratificada. Estratificada quiere decir que hay niveles. Se asigna a cada miembro la tarea que mejor domine. Si ustedes ya tienen una dinámica de escribir siempre con el mismo grupo de personas, cada uno conoce a su compañero y sabe quién tiene mejor habilidad para cada cosa. ¿Eh? ¿Quién tiene mejor habilidad para el diseño de cuadros, de estadísticas, de gráficos? ¿Quién tiene la mejor habilidad para redactar ideas, conceptos, o para buscar ejemplos, o para seleccionar imágenes, o para investigar antecedentes? Cada uno sabe qué habilidad tiene su colega, su compañero. Entonces ya en función de eso, se le va a dar una función específica. ¿Mm? Relacionado con eso se le da una función específica. Es decir, bueno, no sé, vos, qué sé yo, Matías, vos te vas a encargar de la selección de fotografías, porque tenés muy buen ojo, muy buena habilidad para eso. ¿Eh? Vas a elegir todas las fotografías y las imágenes que vamos a utilizar relacionado con, no sé, con las células. Y vos, fulana, vos tenés más habilidad, no sé, María, vos tenés más habilidad para redactar conceptos. Entonces a vos te vamos a dejar que organices la parte conceptual. ¿Eh? Y vos, fulano, no sé, Juan, vos tenés más habilidad para los ejemplos. Vos vas a buscar los ejemplos de cada uno de nuestros conceptos. Esa es una manera de trabajar estratificada. ¿Mm? O sea, según la habilidad que tiene mi compañero o mi colega, yo le asigno una tarea. Dividimos las tareas.
Y después hay otra, que es la que incluso yo he desarrollado con mis colegas, con mis compañeros de trabajo, que es esta, la número 5, que es interactiva. Es cuando los roles no son fijos, no le vamos a asignar un rol fijo a cada uno, y todos vamos a escribir, vamos a ir aportando de manera simultánea. Todos vamos a asumir un papel, como dice acá, activo, un rol, una función activa. ¿Mm? Entonces, vamos a escribir todos con el mismo objetivo y nadie va a cumplir una función por sobre la otra, sino que todos tenemos que aportar para lo mismo. ¿Se entiende? Hasta acá, dudas, preguntas, consultas. ¿Alguna vez escribieron colaborativamente? Sí, se ¿Utilizaron el entiende, Drive, por profe. ejemplo? Sí, sí utilizamos. Sí, Y en profe. informática, Sí. ¿En informática escribieron colaborativamente? Ajá, sí hicimos trabajos prácticos y teníamos que escribir en un documento y organizarnos. Y como nos permite hacer el trabajo colaborativo, uno podía escribir en ajá, un momento aparte o en el mismo tiempo con su compañero. bien. ¿Y cómo les resultó qué dificultades ven ustedes en lo que es la escritura colaborativa? ¿Qué es lo más complicado para ustedes? Por ahí ponerse de acuerdo y como estar de acuerdo en las ideas. Cuantas más personas son, más difíciles ponerse de acuerdo. Sí, porque son opiniones diferentes. Todos aportan algo diferente. Exactamente. Y saben que yo también creo que es importante, primero, antes de escribir colaborativamente, que las personas que forman parte de ese grupo, primero que conozcan bien el tema, que si van a investigar sobre, no sé, qué sé yo, em, mutaciones de la célula en la papila gustativa, qué sé yo, estoy diciendo ¿está? Algo muy azaroso, pero digo, si van a investigar sobre ese tema, que primero todos lean, que sepan qué documentación hay sobre ese tema, que se haga como una pequeña investigación previa, ¿eh? Sentarse a leer así, bueno, miren, tenemos este material, leímos sobre este tema, conocemos esto, tenemos tal antecedente, ¿eh? Porque creo que los problemas como de comunicación o de entendimiento en el grupo se dan, ¿eh? Cuando no todos manejan la misma información. Si no todos conocen lo mismo sobre el tema, ahí ya están complicados. Primero, lo que hay que hacer es como homogeneizar un poquito la cosa, ¿eh? En el sentido de decir, bueno, a ver, nos tocó este tema investigar, leamos todos más o menos los mismos autores, entonces tenemos como una opinión más homogénea, conocemos todos más o menos lo mismo y no vamos a tener tan grandes diferencias. ¿Eh? Eso creo que es algo, un paso importante. ¿Eh? Y por otro lado, hacer bien la planificación previa, chicos. Agarrar, hacer un apunte. ¿Eh? A los que les gusta escribir en papel, ¿eh? Agarrar, hacer un esquema así, bueno, a ver, nuestro trabajo tiene que tener esto, no le puede faltar esto, tiene que tener tal parte, tiene que tener tales elementos. ¿Eh? Y después sentarse en la compu y volcar todo eso, empezar a organizar. ¿Eh? Abrir un documento colaborativo, un Drive, y empezar todos a trabajar en ese documento. ¿Eh? Por ejemplo, qué sé yo, colocarle colores diferentes a los aportes de cada uno. Entonces saben, si escribió Agustina, si escribió Mía, si escribió Enzo, si escribió Milagros, quién escribió qué cosa. Y se ven bien los aportes y en todo caso después ustedes pueden decir, bueno, mira, fíjate, el aporte de Milagros, habría que revisar tal cuestión. El aporte de fulanito, habría que revisar tal otra cosa. ¿Eh? Pero de esa manera se les va a hacer mucho más fácil. ¿Eh? Y por ahí lo que a mí también me ha funcionado, antes de sentarnos a escribir, hacer una reunión presencial o virtual, la que puedan. Generalmente ahora todas las reuniones son virtuales por Zoom, por Meet, etcétera. Eh, Hacer una reunión virtual y decir, bueno, miren, para realizar este trabajo, para hipericiar este trabajo,
vamos a poner estos puntos en común y decirlos tal, tal, tal y tal. ¿Eh? Y anotarlos en lo posible. ¿Eh? Estos son los puntos en común en nuestro trabajo. Nos vamos a centrar en esto, plantear un objetivo. ¿Eh? ¿Por qué digo un objetivo de escritura? Porque cuando uno tiene claro un objetivo de escritura, uno no se sale de los límites. El objetivo es el límite, hasta dónde puedo ir con el tema, hasta dónde me puedo estirar y a dónde tengo que llegar. Es la meta también. ¿Mm? Es el punto al cual yo tengo que llegar con mi trabajo. Digo, bueno, a ver, con este trabajo yo tengo que cumplir hasta acá. ¿Eh? Voy a hacer esto y de ahí no me voy a salir. Planteen un objetivo también, porque eso ayuda mucho a que todos tengan en claro para qué están escribiendo o por qué están escribiendo ese texto. ¿Comprenden esto, chicos? ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe, Sí, se entiende. profe. Sí, se entiende. Voy a volver a compartir pantalla. Espérenme un segundo. A ver. Bueno, nosotros habíamos hablado de estrategias, ¿eh? Y estábamos recién conversando justamente sobre, bueno, ¿cuál es la mejor manera de organizarse para abordar un texto cuando queremos escribir de manera colaborativa, tomando en cuenta los aportes de todos? Veamos ahora cuáles son los momentos que tiene la escritura para nosotros. ¿Eh? Vamos a considerar tres partes o tres estadios. La preescritura, que es lo que estábamos hablando hoy, esto de planificar, hablar previamente, establecer un objetivo, poner como algunos puntos de referencia, algunos criterios. Eso es la preescritura, la previa, como dicen ustedes. Después está el proceso de escritura en sí mismo. Cuando decimos, bueno, ya tenemos todos los elementos, ahora vamos a empezar a escribir el texto. Y se ponen a armarlo, ¿eh? A organizar cada una de sus partes, van volcando la información, escriben, expresan las oraciones. Eso es la escritura en sí misma. Y después hay otro proceso que es tan importante como los otros dos, que es la posescritura. Una vez que nosotros decimos, bueno, ya escribimos todas nuestras ideas, ya expresamos todo, están los ejemplos, están los cuadros, los gráficos, las estadísticas, está todo. Tenemos todo eso, hay que analizar ahora. Van a agarrar y se van a sentar a leer. Van a decir, bueno, a ver, todos estos elementos que tenemos acá, ¿tienen lógica? ¿Tienen coherencia? ¿Están bien organizados? ¿Están bien los conceptos? ¿Coinciden los conceptos con los ejemplos? Todas esas cosas finas, esos detalles, hay que ponerse a mirar en la posescritura. Ustedes tienen que leer el texto de principio a fin y tiene que tener una lógica, un sentido. Hay algo que los profesores de lengua y literatura, los profesores en letras, decimos mucho o miramos mucho cuando se escribe un texto, y es que tenga coherencia. Y la coherencia habla de esa lógica y de esa armonía interna que tiene que existir entre los elementos, ¿m? Que conforman un texto. Nunca se olviden, no importa en qué situación estén, no importa si están en primer año de la carrera, si están en quinto, si ya son odontólogos y son investigadores, les puede pasar. ¿Eh? Nunca se olviden de hacer ese proceso, de análisis de lo que ustedes escriben. Decir, bueno, a ver, lo voy a leer yo y le voy a dar a mis colegas o a mi grupo que lo lean. Que ellos me den su punto de vista, que me digan qué le falta, qué le sobra al texto, ¿eh? Qué habría que corregir, qué se puede mejorar. Eso es importante, es valioso. ¿Eh? Así que no se olviden nunca de hacer ese proceso, ese paso a paso. Esperen, voy a mover esto acá porque me está incomodando. Eh, Acá fíjense que la profesora les señaló a ustedes que hagan reuniones, para organizar el grupo, cosa de que ustedes puedan mirar después una versión final del trabajo.
Una vez que ya hicieron, una vez que ya hicieron el proceso de escritura, ustedes puedan mirar cómo fue su trabajo en un paso a paso. Denme un minuto. Bueno, hasta acá cómo venimos, chicos. Preguntas, dudas, consultas. Bueno, como estamos diciendo que vamos a escribir colaborativamente, nosotros a las personas que forman parte de nuestro grupo le podemos dar una función, un rol. Vieron que yo les había dicho hoy, alumnos, hay distintas formas de, acá habíamos visto, distintas formas de organizar la dinámica que va a tener nuestro trabajo colaborativo. Bueno, ahora lo que nosotros vemos acá es que podemos tener distintos roles o funciones. Algunos de ustedes pueden escribir o varios pueden escribir, otros pueden consultar las fuentes de información, buscar bibliografía, otros pueden editar. Hay gente que tiene mucha habilidad para la edición, hay gente que es muy creativa y que sabe trabajar con los textos, con las imágenes, con lo audiovisual. Hay gente que sabe editar en Canva, en algunos programas, y eso es muy valioso. Si nosotros sabemos de algún compañero que tiene esa habilidad, se le puede dar esa función. Hay otro que es muy detallista. Yo, por ejemplo, soy muy detallista de mirar así los elementos mínimos del texto. Cumpliría buena función de revisora. De revisor, mirar todos los elementos, fijarse que esté todo, que tenga una lógica, que esté organizado. Bueno, otro que escriba, ya dijimos, que cumpla la función de escritor, porque hay gente que tiene mucha habilidad para redactar o tiene facilidad para expresar sus ideas. Entonces decimos, bueno, miren, ustedes dos que tienen facilidad para escribir, nosotros les vamos dando las ideas y ustedes le van dando forma. Eso es un rol importantísimo. Fíjense que la profesora les colocó acá. Se definen en función de el tipo de participación en el proceso. Para eso ustedes deben hablar previamente. Ahí hay una reunión necesaria. Ahí la profesora les detalló quién cumple cada cosa. Dice, el consultor es una persona externa al grupo que provee comentarios sin ser responsable de la producción. Bueno, muchas veces la función de consultor la cumple o algún compañero, colega o algún profesor que dice, bueno, yo voy a leer el trabajo de ustedes, yo no participé de la dinámica del grupo, pero voy a leer el trabajo y les voy a dar mi punto de vista. Les voy a decir para mí cómo está, qué les falta, qué les sobra, qué necesitan cambiar, modificar. Un editor dice, realiza las modificaciones tanto de contenido como de estilo. Bueno, hay personas que son tremendamente habilidosas para eso, para la edición. Yo estoy aprendiendo, después de haberme estudiado 2 carreras universitarias, estoy aprendiendo ahora, después de la pandemia y últimamente, muchas habilidades de edición. O sea, me di cuenta que mis trabajos, mis cosas que yo presento necesitan edición. ¿eh? Que ya no alcanza con escribir bien nomás y escribir correcto, sino que hay que aprender a editar. Y ahora recién, fíjense, después de mucho tiempo, y de casi 15 años de docencia, estoy aprendiendo a editar bien mis trabajos. Y me lleva muchísimo tiempo, porque la verdad que en algunas cosas no, por ahí no conozco bien los programas o me tengo que poner a mirar, a investigar, entonces me lleva mucho, y más porque yo soy detallista, entonces es medio complicado, pero bueno, se puede hacer y es necesario. Súper importante la función de los editores. Revisor solo se limita a cuestiones formales y puede ser externo al grupo. Puede ser externo al grupo o podemos asignar a un mismo compañero nuestro, ¿eh? que sabemos que es muy criterioso, que tiene criterio o que tiene buena visión para mirar el trabajo y decirle, bueno, vos
te vas a encargar de revisar nuestro trabajo cuando ya esté todo escrito. ¿eh? Y una persona que escriba. Eso es fundamental. En realidad, lo que yo recomiendo en esto de la escritura colaborativa es que todos aprendan a escribir sus ideas. Aprendan a escribir, por más que ustedes sepan que tienen habilidad para otra cosa, aprendan a armar sus propias ideas. Eso les va a facilitar mucho, incluso si a ustedes les toca exponer, explicar después, les va a facilitar un montón el hecho de aprender a desarrollar por escrito sus ideas. ¿Mm? Fíjense, es muy valioso lo que la profesora les señala acá a ustedes, les dice. El texto se va construyendo a partir de un intercambio y una discusión grupal. ¿eh? Para eso siempre, obviamente, puede haber reuniones en las cuales ustedes establezcan, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a intercambiar ciertas ideas, vamos a trabajar con ciertos conceptos, y que se ponga a consideración del grupo, ¿eh? Que todos estén como en línea con eso. Esperen un poquito que no me está dejando mover acá la... Bueno, fíjense, a esto me refería también en cierto modo yo cuando decía hoy que nuestra forma de escribir cambió mucho. Al menos yo lo veo así, para mí se modificó, la manera de escribir. Eh, Sobre todo después de la pandemia, ¿no? Nosotros acá en Argentina sentimos mucho eso de que se cambió la forma de trabajar. Antes nosotros escribíamos solo de manera presencial. Ahora podemos escribir de manera presencial, asincrónica. Asincrónica quiere decir que no ponemos un horario. ¿m? No ponemos un horario y una fecha específica, sino que dejamos abierto un documento y cada uno va cargando los elementos o lo va modificando en el tiempo que tiene, en el momento que puede. Asincrónica distribuida. Ahí ya ponemos a cada persona, decimos, bueno, vamos a trabajar de manera sincrónica, pero cada uno va a hacerlo con un rol, una función específica, una tarea puntual. Y otra es sincrónica distribuida. Nos vamos a juntar a un horario y fecha específico, pero ya con una función cada uno. Y lo vamos a escribir de manera colaborativa, siempre. Denme un segundo, chicos. Ya continúo con ustedes. Estoy con un poco de alergia y me incomoda hablar. Bueno, eh, entonces, ¿vieron ustedes que la escritura cuando tiene esta formalidad, esta forma de que es colaborativa, requiere de nosotros trabajar de manera consensuada, pactada, nos ponemos de acuerdo sobre ciertos puntos y de manera sistemática, de manera organizada. ¿Está? Entonces ténganlo en cuenta porque ahora ustedes van a tener que escribir, vamos a hablar sobre la última actividad que nos van a presentar y con esto nos despedimos. Ustedes van a presentar hoy una actividad integradora de contenidos. ¿Mm? ¿Qué tienen que hacer? Van a responder ahí en el aula virtual un cuestionario en línea. ¿Mm? Y en ese cuestionario ustedes van a ver que se revisan, ¿sí? Los temas que desarrollamos hasta ahora. Van a tener su tiempo. Ahora cuando vean el cuestionario, termina la clase y van a ver el cuestionario habilitado en el aula. Vean el cuestionario y tómense paso a paso para ir contestando. ¿eh? Vayan mirando despacio cada uno de los ítems, vayan leyendo, vean las opciones que tienen para responder. Es un cuestionario en línea que lo que hace es revisar o rescatar los aspectos fundamentales o los más destacados de lo que hemos desarrollado hasta ahora. ¿eh? Bueno, yo hablé mucho. Quiero saber sus dudas, consultas, preguntas. A las 9 vamos a dar por finalizada nuestra clase. Así ustedes tienen tiempo para responder ese cuestionario en línea. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Mía Coronel, no sé si estabas hablando. Me pareció que vi activo tu micrófono. No te escuché, pero capaz que estabas hablando. De la cantidad de alumnos que yo... Esta clase, ¿qué dice? A ver, voy a leer las consultas. Y en todo caso le pregunto acá a la profesora Alegre, que la tengo cerca también. Dice, profe, yo quería saber si entra comunicación oral escrita en el segundo parcial. Profesora, ¿tenemos preguntas de comunicación en el segundo parcial? Sí, dice la profesora que sí. Acá me está Disculpame, apuntando. Paloma. Paloma, te interrumpo un segundito. Ahí está la profesora Milagros. Buen día, profesora. ¿Cómo le va? Buen día. No, en relación con esa pregunta, no hay preguntas de comunicación en el segundo parcial, pero este trabajo final integrador se considera como nota del segundo parcial. No sé si queda claro. ¿Podría Profe, explicar, profe? No se entiende. En el examen, en el segundo parcial examen, no van a tener preguntas de comunicación. Esto queda claro, ¿sí? Sí, profe. Pero el trabajo integrador final que hacen hoy, como último trabajo de comunicación, la aprobación de ese trabajo va a considerarse para la calificación del segundo parcial. O sea, no hay consignas de comunicación en el segundo parcial porque este trabajo integrador final entra como nota del segundo parcial, que era lo que ya se les había dicho al principio. La primera clase se había aclarado que únicamente había consignas de comunicación en el primer parcial, pero en el segundo parcial, el último trabajo de comunicación se lo tomaba como calificación de, digamos, para computarse en el parcial. Entonces, si lo aprueban, van a tener esos puntos, y si no lo aprueban, no los van a tener. ¿Se entiende? trabajo integrador se refiere al cuestionario. El que se hace hoy, sí. Ah, perfecto. Profe, yo tengo una consulta. En el aula virtual aparecen los cuestionarios por comisión, comisión uno, comisión 2, 3 y 4, pero ahora solo hay dos comisiones. Entramos a No, porque ahí hacer vos vas a hacer tu cuestionario en la comisión en la que estabas antes del primer parcial. Ah, dale, dale. Gracias. Porque eso nosotros lo habíamos armado con las profesoras antes del primer parcial. Bueno, no antes, pero antes de saber el resultado del primer parcial. Y nos lo modificamos, entonces cada uno entra a rendir en la comisión en la que estaba, como lo hacíamos antes. Ahí te dejo, Paloma, para que continúes con las consultas. Sí, estamos ya casi, profesora, ya estamos en hora. Estábamos resolviendo, escuchando las consultas solamente. Quiero que entren al aula, y que se tomen sus minutos prudenciales para resolver el cuestionario. ¿Ahí está? Profe, Por ¿hasta qué supuesto hora que sí. tendríamos? Perdón. ¿Hasta qué hora Tienen un tendríamos? horario fijado ahí en el cuestionario, ahí mismo lo van a ver. Les indica Perfecto. cuántos minutos. Cuando lo abren, ven cuántos minutos le da el cuestionario para que lo puedan resolver. Ok. Profe, una consulta, ¿entran todos los Eh, temas o solo el de hoy? no, es una revisión de los temas que dimos hasta el día de hoy, de todos los temas que vimos en la materia. Ah, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? ¿Sería como múltiple choice el cuestionario? Van a ver que sí, que hay varias opciones. Ok, gracias. Acuérdense que tienen la obligación ustedes, de completar este trabajo de hoy. Necesitan también esa puntuación para el parcial que sigue.
Y aparte su asistencia del día de hoy. Es la asistencia a ustedes y la calificación. El cuestionario lo es todo, ¿eh? Así que bueno, chicos, si no hay ninguna otra duda o consulta, podemos dar por finalizada la clase de hoy. Cualquier cosa saben que me pueden escribir al aula virtual. En la parte de arriba tienen un globito de diálogo, tiene mi cara ahí. Cliquean y me van a poder hablar a través del aula. A ver, hay otro mensaje. Ujú. Media hora tienen. Profe, ¿a qué hora se habilita el cuestionario o es distinto, depende de las comisiones? Salimos de acá y lo tienen habilitado. Profe, entonces comisión 2, lo que éramos antiguamente, esperamos porque a las 11:30 no había